Bienvenido. Gracias por estar aquí. Tal vez llegaste buscando un momento de calma. Tal vez necesitas silencio, compañía. O simplemente escuchar palabras que no apuren. Este es un espacio para bajar el ritmo. Para respirar con más calma. Para dejar que la mente descanse, aunque sea por un momento. Lo que escucharás a continuación es una narración tranquila inspirada en los proverbios de la Biblia. Palabras antiguas, llenas de sabiduría. Contadas con un tono sereno y pausado. Pensadas para acompañarte sin prisa. Puedes escuchar esta narración en cualquier momento del día. Mientras descansas. Mientras reflexionas. O mientras necesitas un fondo de calma. Si disfrutas de este tipo de narraciones. Y te gustaría no perderte la narración bíblica semanal. Puedes suscribirte al canal. Cada semana compartimos una nueva narración de la Biblia. Contada con respeto, calma y cuidado. Para acompañarte con palabras que aquietan y orientan. Ahora, acomódate. Respira lento. Inhala. Exhala. Deja que cada proverbio llegue a su tiempo. No necesitas escuchar todo. Solo escucha. Y permite que la calma haga lo suyo. Comenzamos. La confianza que aquieta el corazón. Inspirado en Proverbios 3, 5, 6. Escucha con calma. Hay momentos en la vida en que la mente intenta tomar el control de todo. Momentos en que queremos entender cada paso, anticipar cada resultado. Asegurarnos de que nada salga mal. Y, sin darnos cuenta, esa necesidad de control se vuelve cansancio. El corazón se tensa. La respiración se acorta. La paz se vuelve distante. Los proverbios hablan a ese lugar interior. No con urgencia. No con reproche. Sino con una sabiduría suave que invita a soltar. Confía. No dice apúrate. No dice demuestra. Dice, confía. Confiar no es cerrar los ojos a la realidad. Confiar es descansar en medio de ella. Es aceptar que no todo tiene que estar claro ahora. Que no todas las respuestas llegan al mismo tiempo. Que hay caminos que se comprenden solo después de haberlos recorrido. Hay una diferencia profunda entre pensar y confiar. Pensar busca controlar. Confiar permite acompañar. Cuando el corazón confía, el cuerpo se relaja. Los hombros descienden. La respiración se vuelve más amplia. Confiar con todo el corazón. Significa no guardar una parte para el miedo. No confiar solo cuando todo va bien. No confiar solo cuando hay certezas. Confiar incluso cuando el camino es silencioso. Incluso cuando no se ve el final. Los proverbios también nos recuerdan algo importante. No apoyarse solo en el propio entendimiento. Eso no significa dejar de pensar. Significa dejar de cargarlo todo solo. Hay pensamientos que pesan demasiado cuando se sostienen sin ayuda. Hay decisiones que se vuelven más livianas cuando se entregan con humildad. Reconocer que no lo sabemos todo. No es debilidad. Es descanso. Hay una sabiduría que no grita. No compite. No exige atención. Simplemente, permanece. Esa sabiduría nos invita a reconocer a Dios en cada paso. No solo en los grandes momentos. También en lo cotidiano. En lo simple. En lo que parece pequeño. Cuando se reconoce esa presencia. Los caminos se enderezan sin violencia. No porque desaparezcan las dificultades. Sino porque dejan de desorientar. El corazón tranquilo no es el que nunca enfrenta problemas. Es el que sabe dónde apoyarse cuando aparecen. Permite ahora que estas palabras se asienten. No intentes analizarlas. No intentes recordarlas todas. Solo deja que hagan su trabajo en silencio. Respira lento. Inhala. Exhala. Tal vez hoy no necesitas una solución. Tal vez solo necesitas confiar un poco más. Confiar no cambia el pasado. Pero suaviza el presente. Y abre el futuro. Quédate unos momentos con esta idea. Sin prisa. Sin exigencias.
La sabiduría no apura. Acompaña. Y mientras sigues escuchando, permite que esta calma continúe creciendo, como una corriente suave que recorre el interior. Y deja todo en su lugar. El descanso que nace cuando el temor se apaga. Inspirado en Proverbios 3:24. Hay un descanso que no depende del cuerpo. Un descanso que no llega solo cuando todo se detiene afuera, sino cuando algo se aquieta por dentro. Los proverbios hablan de ese descanso con una sencillez profunda. No lo describen como algo lejano. No lo presentan como un premio difícil de alcanzar. Lo presentan como una consecuencia natural de un corazón que aprende a confiar. Dicen que cuando te acuestas, no tendrás temor. No dicen que no habrá problemas. No dicen que la vida será siempre fácil. Dicen algo más delicado. Más real. Dicen que el temor no gobernará. Y eso cambia completamente la experiencia del descanso. Porque muchas veces el cuerpo se recuesta. Pero la mente sigue de pie. Sigue repasando conversaciones. Sigue anticipando escenarios. Sigue sosteniendo preocupaciones. Como si fueran responsabilidades urgentes. El corazón late un poco más rápido. La respiración se vuelve superficial. El silencio se llena de pensamientos. Pero hay una invitación distinta aquí. Una invitación a soltar el temor. No a la fuerza. No con lucha. Sino con confianza. El temor se alimenta de la sensación de estar solo. De creer que todo depende de uno mismo. De pensar que si no vigilamos constantemente, algo se romperá. La sabiduría bíblica no ridiculiza ese temor. Lo comprende. Pero no lo deja mandar. Nos recuerda que hay una presencia constante. Una compañía que no se ausenta cuando cerramos los ojos. Una vigilancia que no necesita descanso. Cuando el corazón entiende eso, el cuerpo lo sigue. Los músculos aflojan. El peso del día comienza a soltarse. La respiración encuentra su propio ritmo. Dormir sin temor. No es olvidar la realidad. Es entregarla. Es reconocer que hay cosas que pueden esperar. Que no todo debe resolverse ahora. Que el descanso también es un acto de sabiduría. Hay noches en las que el miedo se disfraza de responsabilidad. Nos dice que pensar más es ser cuidadoso. Que no bajar la guardia es ser prudente. Pero la verdadera prudencia sabe cuándo detenerse. Sabe cuándo confiar. La sabiduría no exige vigilancia constante. Invita a la calma sostenida. Y cuando el temor se retira, aunque sea un poco, algo profundo ocurre. El descanso deja de ser frágil. Ya no es un estado que puede romperse con cualquier pensamiento. Se vuelve más estable. Más firme. Más presente. Incluso si los pensamientos aparecen. Ya no dominan. Pasan. Como nubes lentas. Sin arrastrarte con ellas. La sabiduría que trae descanso. No elimina la noche. La habita. Hace del silencio un lugar seguro. Hace de la quietud un refugio. Permite ahora que esta idea se quede contigo un momento más. No tienes que cambiar nada. No tienes que forzar el descanso. Solo reconoce que no todo depende de ti. Que hay cuidado incluso cuando no estás atento. Que hay paz disponible incluso cuando no la buscas con esfuerzo. Respira lento. Muy lento. Inhala. Exhala. Si el temor aparece, no lo enfrentes. Obsérvalo. Y déjalo pasar. No tiene que irse del todo. Solo necesita dejar de dirigir. La sabiduría toma su lugar. Sin levantar la voz. Y en ese espacio, el descanso se vuelve posible. Quédate aquí. No avances aún. Permite que esta calma se asiente. Como el agua cuando deja de ser agitada. Y encuentra su nivel natural. La noche, o el momento en que escuchas. No necesita ser controlado. Puede ser habitado. Cuidar el corazón en silencio.
Inspirado en Proverbios 4:23. Hay un lugar dentro de cada persona que no siempre recibe atención. No es el lugar de las ideas rápidas. No es el lugar de las palabras que se dicen hacia afuera. Es un espacio más profundo, más silencioso. Los proverbios lo llaman el corazón. No como un órgano, sino como el centro desde donde nace la vida interior. Dicen que sobre todas las cosas hay que guardar el corazón. No con rigidez. No con miedo. Sino con cuidado. Porque de él brota todo. Las decisiones. Las palabras. Las actitudes. La forma en que miramos el mundo. Cuando el corazón está cansado, todo pesa más. Incluso lo pequeño. Una palabra suena más dura. Un silencio se interpreta como rechazo. Un problema se siente más grande de lo que es. Pero cuando el corazón está cuidado, las cosas no desaparecen. Solo se acomodan. Cuidar el corazón no es aislarse. No es cerrarse. No es desconectarse del mundo. Es aprender a elegir. ¿Qué se queda? ¿Y qué puede pasar de largo? Vivimos rodeados de estímulos. Opiniones. Urgencias. Expectativas. Y muchas veces, sin darnos cuenta, dejamos que todo eso entre. Sin descanso. Sin pausa. Sin filtro. El corazón, entonces, se llena. No de profundidad, sino de ruido. La sabiduría bíblica propone algo distinto. Propone atención. Propone silencio. Propone espacio. No para huir del mundo, sino para habitarlo mejor. Guardar el corazón. Es permitirle descansar de la sobreexposición. Es darle permiso para no reaccionar a todo. Para no cargar con todo. Es reconocer que no todas las preocupaciones merecen quedarse. Que no todas las voces necesitan ser escuchadas. Hay una paz que nace cuando el corazón aprende a decir: esto no me corresponde ahora. Esa paz no es indiferencia. Es madurez. Es entender que la vida no se sostiene a base de tensión constante, sino de equilibrio. Cuando el corazón está cuidado, la mente se vuelve más clara. La respiración más profunda. La mirada más amable. Incluso hacia uno mismo. Muchas personas son duras consigo mismas. Sin darse cuenta. Se exigen descanso perfecto. Calma inmediata. Resultados rápidos. Pero el corazón necesita otra cosa. Necesita paciencia. Necesita tiempo. Necesita permiso para ir más lento. Cuidar el corazón. Es permitirte no tener todas las respuestas hoy. Es permitirte estar en proceso. Es permitirte ser humano. La sabiduría no empuja. No apresura. No compara. La sabiduría acompaña. Y cuando el corazón se siente acompañado, algo se suaviza. Los pensamientos se ordenan sin esfuerzo. Las emociones encuentran lugar. El silencio deja de ser incómodo. Y comienza a ser hogar. Permanece unos momentos aquí. No intentes evaluar tu día. No intentes corregir nada. Solo observa cómo se siente. No tener que responder a todo. Respira lento. Inhala. Exhala. Si algo pesa dentro, no lo empujes. No lo analices. Déjalo descansar también. Guardar el corazón. No es una tarea más. Es una forma de vivir. Y cuando se vive desde ahí, la calma no depende de las circunstancias. Se vuelve una base. Quédate en este ritmo suave. No hay prisa por avanzar. La sabiduría sigue hablando. Sin levantar la voz. Mientras tú simplemente escuchas. La sencillez que devuelve la paz. Inspirado en Proverbios 17:22 y Sabiduría General de Proverbios. Hay una paz que no nace de hacer más. Nace de hacer menos. No menos por descuido,
sino menos por sabiduría. Los proverbios hablan de una alegría serena. Una que no necesita exageración. Una que no depende de grandes acontecimientos. Una alegría tranquila. Capaz de sostener el ánimo. Incluso cuando la vida no está en su mejor momento. Esa alegría no grita. No busca atención. No se impone. Simplemente permanece. Muchas veces creemos que la paz llegará cuando todo esté en orden. Cuando la agenda esté despejada. Cuando las preocupaciones se resuelvan. Pero la sabiduría antigua propone otra mirada. Propone que la paz puede existir. Incluso en medio de lo imperfecto. Si el corazón aprende a vivir con sencillez. La sencillez no es pobreza interior. Es claridad. Es saber qué importa. Y qué puede esperar. Es no cargar con pensamientos que no producen fruto. Es no alimentar preocupaciones que solo repiten ruido. Un corazón sencillo no es ingenuo. Es selectivo. Elige dónde poner su atención. Elige qué palabras dejar entrar. Elige qué batallas no pelear. Y en esa elección silenciosa, algo se acomoda. La mente deja de correr. El cuerpo deja de resistir. La vida recupera un ritmo más humano. Los proverbios enseñan que un corazón alegre es buena medicina. No una euforia pasajera, sino una alegría que nace cuando se deja de vivir a la defensiva. Esa alegría no depende de tenerlo todo resuelto. Depende de aceptar que no todo necesita resolverse hoy. Hay días que no piden respuestas. Solo presencia. Hay momentos que no exigen acción. Solo descanso interior. Cuando el corazón entiende eso, la paz se vuelve más estable. No perfecta, pero real. No constante, pero disponible. La sencillez devuelve el espacio interior que el ruido había ocupado. Y en ese espacio, la sabiduría puede hablar sin interrupciones. No con órdenes. No con exigencias. Con suavidad. Permanece un momento en esta idea. Sin hacer nada con ella. Sin evaluarla. Deja que repose. La calma no siempre llega. Cuando la llamamos. A veces llega. Cuando dejamos de empujarla. Y mientras esta narración continúa, permite que ese ritmo sencillo siga acompañándote. Sin prisa. Sin esfuerzo. Como una corriente tranquila. Que no necesita dirección. Para cumplir su propósito. El tiempo que enseña sin hablar. Inspirado en la sabiduría paciente de Proverbios. Hay cosas que solo se comprenden cuando dejamos de apurarlas. La sabiduría de los proverbios no se entrega toda de una vez. No se impone. No se explica con urgencia. Se revela con el tiempo. Como una verdad que no necesita ser entendida de inmediato. Para comenzar a hacer efecto. Vivimos acostumbrados a medir los días por lo que logramos. Por lo que resolvemos. Por lo que avanzamos. Pero hay otro tipo de tiempo. Uno que no se mide en resultados, sino en profundidad. Ese tiempo no se anuncia. No exige atención. Simplemente pasa. Y, al pasar, ordena. Los proverbios reconocen ese ritmo lento. No presionan al corazón. No le piden que cambie rápido. Le recuerdan algo más simple. Todo tiene su momento. Hay procesos interiores que no responden a la voluntad. Que no se aceleran con esfuerzo. Que no mejoran con exigencia. Solo maduran cuando se les permite durar. Así como la tierra no apura la semilla. El corazón tampoco necesita ser empujado. La sabiduría sabe esperar. Sabe que hay silencios que trabajan. Que hay pausas que sanan. Que hay tiempos de quietud. Que no son pérdida, sino preparación. A veces creemos que detenernos es retroceder. Pero muchas veces, detenerse es permitir que todo lo que hemos vivido encuentre su lugar.
El corazón no siempre necesita nuevas ideas. A veces necesita reposar sobre las que ya conoce. Volver a escucharlas. Volver a sentirlas. Dejar que bajen un poco más profundo. Los proverbios no buscan impresionar. Buscan acompañar. Caminan junto a quien escucha. Sin adelantarse. Sin quedarse atrás. Y en ese caminar tranquilo, algo empieza a asentarse. Las preguntas pierden urgencia. Las preocupaciones pierden intensidad. Los pensamientos se ordenan. Sin que nadie los ordene. El tiempo hace su trabajo. Cuando dejamos de interferir. Hay una paz que nace. Cuando aceptamos que no todo depende de nuestra velocidad. Que no todo se resuelve hoy. Que no todo necesita respuesta inmediata. Esa aceptación no es resignación. Es sabiduría vivida. Es comprender que la vida interior tiene su propio ritmo. Y que respetarlo es una forma de cuidado. Cuando el tiempo deja de ser un enemigo, se convierte en aliado. Ya no apura. Ya no persigue. Acompaña. Y el corazón, al sentirse acompañado, se abre con más facilidad. No para exponerse, sino para descansar. Permanece un momento en esta sensación. De no tener que llegar a ninguna parte. De no tener que entenderlo todo. La narración sigue. ¿Cómo sigue el tiempo? Sin empujar. Sin detenerse. Con una constancia suave. Que sostiene sin exigir. Y mientras escuchas. Aunque no recuerdes cada palabra. Aunque la atención vaya y venga. Algo profundo continúa ocurriendo. La sabiduría no se pierde. Cuando no se la mira directamente. Permanece. Trabaja en silencio. Y cuando menos lo esperamos, descubrimos que algo dentro se ha vuelto un poco más liviano. Un poco más claro. Un poco más en paz. Quédate en este ritmo. No hay final inmediato. No hay cierre abrupto. Solo continuidad. La sabiduría sigue hablando. Con voz baja. Mientras tú simplemente estás. Cuando la sabiduría se vuelve compañía. Inspirada en la constancia silenciosa de los proverbios. Hay una forma de aprender. Que no se parece al estudio. No se apoya en la memoria. No exige concentración constante. No reclama atención plena. Es una forma de aprender. ¿Qué ocurre mientras la vida sigue? Mientras el tiempo pasa. Mientras la mente se aquieta. Los proverbios conocen bien ese tipo de aprendizaje. Por eso no se presentan como discursos largos. Ni como explicaciones complejas. Son palabras breves. Pensadas para ser escuchadas más de una vez. Para volver a ellas sin cansancio. Para dejar que acompañen. En lugar de imponerse. La sabiduría bíblica no busca dominar el pensamiento. Busca caminar junto a él. Como una presencia discreta. Que no interrumpe. Pero tampoco se ausenta. Hay momentos en los que no recordamos exactamente qué se dijo. Pero sí recordamos cómo nos hizo sentir. Y esa sensación permanece. Porque hay verdades que no necesitan ser retenidas. Para comenzar a transformar. Se instalan despacio. Como una música suave. Que sigue sonando. Aunque dejemos de prestarle atención. Con el paso del tiempo. Esa música empieza a marcar el ritmo interior. Los pensamientos se vuelven menos ásperos. Las reacciones pierden urgencia. Las emociones encuentran más espacio. No porque todo se haya resuelto. Sino porque algo ha cambiado. En la forma de habitar lo que ocurre. La sabiduría se vuelve compañía. Cuando deja de ser una idea. Y se convierte en un tono. Un modo de mirar. Un modo de esperar. Un modo de responder. O de no responder. Los proverbios hablan de paciencia. Pero no como algo que se fuerza. Hablan de una paciencia. Que nace cuando el corazón deja de pelear.
Con el tiempo. Cuando entiende que no todo llega. Cuando lo deseamos. Pero casi todo llega. Cuando estamos preparados para recibirlo. Hay una calma profunda. En aceptar que los procesos interiores no obedecen a calendarios estrictos. Que el crecimiento no siempre es visible. Que la madurez muchas veces ocurre en silencio. Mientras nadie mira. Mientras nadie evalúa. Mientras nadie espera resultados inmediatos. Esa es la sabiduría que acompaña. No se anuncia. No se exhibe. No se mide. Simplemente permanece. Con el paso de los minutos, el oyente puede notar que ya no está pendiente de cada palabra. Y eso está bien. Porque este tipo de narración no busca retener la atención, sino ofrecer un espacio seguro, donde la atención pueda descansar. A veces la mente se va. A veces vuelve. A veces solo queda el sonido. Y en ese ir y venir, algo se acomoda. Como si la sabiduría trabajara. Cuando dejamos de observarla directamente. Los proverbios no reclaman fidelidad absoluta. No exigen presencia constante. Están ahí. Para cuando se los necesita. Y también para cuando simplemente acompañan. Como un amigo que no pregunta. Que no exige conversación. Pero cuya presencia se siente. Hay una paz particular. En saberse acompañado. Sin tener que responder. Sin tener que explicar. Sin tener que justificar. Esa paz no depende del estado de ánimo. No depende del momento del día. No depende de las circunstancias externas. Depende de una comprensión suave. No estamos solos en el silencio. La sabiduría no reemplaza la vida. La habita. No evita las dificultades. Las atraviesa con nosotros. Y en esa travesía tranquila, el peso se distribuye mejor. Nada desaparece de golpe. Pero nada oprime igual. El tiempo, cuando se vive así, deja de ser un enemigo invisible. Se vuelve un espacio habitable. Un lugar donde las cosas pueden ocurrir. Sin presión. Mientras esta narración continúa. Aunque no lo notes de inmediato. Algo sigue haciendo su trabajo. No en la superficie. No en lo evidente. En lo profundo. Allí donde las palabras ya no son necesarias. Para que la calma se instale. La sabiduría sigue presente. No empuja. No llama. Acompaña. Y ese acompañamiento, tan silencioso como constante, es suficiente. Permanece en este ritmo. No hay prisa por llegar. No hay final que alcanzar. Solo continuidad. Y una voz que sigue. Sin exigir atención. Mientras el interior encuentra su propio orden. Permanecer sin esfuerzo. Inspirada en la quietud profunda de la sabiduría de Proverbios. Llega un momento en el que ya no es necesario comprender. Un momento en el que las palabras no necesitan abrir caminos nuevos. Ni señalar direcciones. Ni ofrecer respuestas. Simplemente permanecen. La sabiduría, cuando alcanza este punto, deja de sentirse como enseñanza. Y comienza a sentirse como ambiente. Como el aire que rodea. Como la luz que no se nota. Hasta que falta. Los proverbios no siempre hablan para ser entendidos. Muchas veces hablan para ser acompañantes. Para estar cerca. Mientras la vida sigue su curso. Sin intervenir. Sin interrumpir. Hay una madurez interior. Que nace cuando dejamos de exigirle sentido inmediato. A todo lo que escuchamos. Cuando aceptamos. Que no todo debe ser claro. Para ser verdadero. En ese estado. La mente se vuelve más amplia. Menos rígida. Más receptiva. No porque esté atenta. Sino porque ha dejado de resistir. El corazón, entonces. Encuentra un lugar donde apoyarse.
No en ideas complejas. No en explicaciones largas. En una sensación simple. Todo puede ir más lento. La vida no se escapa. Cuando bajamos el ritmo. Al contrario. Se vuelve más habitable. Los proverbios acompañan ese descubrimiento. Con una paciencia antigua. No discuten con la prisa. No la enfrentan. La dejan pasar. Como quien observa una corriente rápida. Desde la orilla. Sin necesidad de entrar en ella. Esa distancia suave. No es desconexión. Es perspectiva. Cuando la sabiduría se vuelve paisaje. Ya no exige atención. Está ahí. Cuando los pensamientos aparecen. Y cuando se disuelven. Está ahí. Cuando la mente recuerda. Y cuando olvida. No depende de la memoria. No depende del esfuerzo. Simplemente sostiene. Con el paso del tiempo. El oyente puede notar. Que ya no espera el siguiente concepto. No hay anticipación. No hay expectativa. Solo continuidad. Y esa continuidad. Es en sí misma un descanso. Porque vivir esperando. Cansa. Esperar la próxima solución. El próximo entendimiento. El próximo cambio. Aquí no hay próximo. Hay ahora. Una hora que no exige ser vivido de cierta manera. Una hora que no pide interpretación. Solo presencia. Los proverbios enseñan que la vida no se sostiene únicamente con palabras, sino con ritmos. Y este ritmo, lento, constante, predecible, seguro, es uno de ellos. No importa si la atención se dispersa. No importa si el pensamiento se aleja. La sabiduría no se pierde. Cuando no se la mira. Permanece. Como permanece la noche. Cuando cerramos los ojos. Como permanece el día. Aunque no lo observemos directamente. Hay una confianza profunda. En permitir que algo esté. Sin vigilarlo. Sin comprobar. Sin controlar. Esa confianza es parte de la sabiduría. No como idea. Sino como experiencia. Y en este punto de la narración. Esa experiencia ya no necesita palabras nuevas. Necesita tiempo. Tiempo sin dirección. Tiempo sin meta. Tiempo que no se mide. Por lo que ocurre. Sino por lo que deja de ocurrir. El ruido baja. La tensión se afloja. La urgencia se disuelve. No porque haya sido enfrentada. Sino porque ha dejado de ser necesaria. Los proverbios acompañan. Como acompaña a alguien. Que sabe estar en silencio. Sin incomodar. Que no llena el espacio por ansiedad. Que no habla por miedo al vacío. Que entiende. Que el silencio también comunica. Y en ese silencio compartido. Algo se afirma. No hay nada que hacer ahora. No hay nada que demostrar. No hay nada que resolver. Solo permanecer. Permanecer en este ritmo. En esta voz tranquila. En esta cadencia que no cambia bruscamente. La sabiduría sigue aquí. No como un mensaje. No como una lección. Como compañía. Y esa compañía. Constante y discreta. Es suficiente para sostener. Este momento. Y los que siguen. Cuando nada falta. Inspirada en la plenitud silenciosa de la sabiduría bíblica. Llega un punto. En el que ya no se percibe el paso del tiempo. De la misma manera. Los minutos dejan de sentirse como unidades que avanzan. Se vuelven un espacio continuo. Sin bordes claros. Sin urgencia. La sabiduría conoce ese lugar. No lo nombra. No lo define. Simplemente. Lo habita. En este punto del camino. Ya no se busca algo nuevo. No se espera una revelación. No se necesita una conclusión. Hay una sensación suave. De que todo lo necesario.
ya está presente. No porque todo esté resuelto, sino porque nada falta para estar aquí. Los proverbios enseñan que la plenitud no siempre se manifiesta como abundancia visible. Muchas veces se manifiesta como ausencia de carencia interior. Cuando ya no se siente la necesidad de añadir algo más al momento. Cuando el corazón deja de pedir explicaciones. Aparece una forma distinta de paz. No es una emoción intensa. No es un estado elevado. Es algo más simple. Más estable. Es estar. Estar sin expectativa. Estar sin comparación. Estar sin anticipación. En ese estar, la mente deja de moverse por inercia. Los pensamientos, si aparecen, lo hacen sin empujar. Pasan, como hojas que flotan en el agua, sin alterar la superficie. La sabiduría no interfiere en ese proceso. No lo dirige. No lo acelera. Lo respeta. Porque hay estados del alma que solo se alcanzan cuando dejamos de intervenir. No todo crecimiento se nota. No toda transformación se siente. Algunas ocurren en un nivel tan profundo que solo se revelan mucho tiempo después. Y aún así, ya están en marcha. Los proverbios no prometen cambios inmediatos. Prometen compañía constante. Y esa compañía, cuando se prolonga en el tiempo, genera una seguridad silenciosa. Una seguridad que no depende de entender lo que ocurre. Solo de saber que no hay amenaza en este momento. Que no hay exigencia. Que no hay deuda. El presente, tal como es suficiente. Esa comprensión no se piensa. Se siente como una base firme sobre la que todo descansa. Incluso las preocupaciones, cuando aparecen, ya no caen en vacío. Caen sobre algo que las sostiene. Y al ser sostenidas, pierden peso. La sabiduría se convierte entonces en un entorno. No en una voz que habla, sino en un clima interior, donde todo puede existir, sin desordenarse. Aquí no hay progreso que medir. No hay etapas que cumplir. Solo continuidad. Y esa continuidad es una forma de cuidado. El corazón reconoce este estado, sin necesidad de nombrarlo. Lo reconoce. Porque no duele. Porque no exige. Porque no apura. Es un lugar donde se puede permanecer. Sin cansarse. La narración sigue. Pero ya no conduce. Acompaña. Y mientras acompaña, permite que todo lo que ya fue dicho se acomode. Sin necesidad de ser recordado. No importa si algunas palabras se olvidan. No importa si la atención se vuelve difusa. La sabiduría no se pierde. Cuando se la deja en segundo plano. Sigue presente. Sigue sosteniendo. Como un suelo firme. Que no necesita ser observado. Para cumplir su función. Permanece aquí. No como una instrucción. Sino como una posibilidad. Una posibilidad abierta. Tranquila. Estable. La voz continúa. Con el mismo ritmo. Con la misma calma. Sin señalar finales. Porque aquí todavía no es tiempo de cerrar. Todavía hay espacio para seguir permaneciendo. El reposo que no necesita explicación. Inspirada en la sabiduría que permanece cuando todo se aquieta. Hay un tipo de reposo que no se alcanza buscando. No llega como resultado de un esfuerzo. No aparece cuando se entiende algo nuevo. No se activa cuando se encuentra la palabra correcta. Simplemente se instala. La sabiduría de los proverbios reconoce ese reposo. Y no intenta describirlo con precisión. Porque sabe que, al hacerlo, podría romperlo. Por eso habla con discreción. Por eso avanza sin apuro. Por eso deja espacios amplios.
Entre una idea y otra. En esos espacios. Algo ocurre. No algo que se pueda medir. No algo que se pueda señalar. Algo que se siente. Como una ausencia de peso. El corazón, cuando llega aquí, ya no está resolviendo. Ya no está evaluando. Ya no está anticipando. Está descansando en su propio latido. No porque todo esté bien, sino porque ya no está en alerta. Hay una diferencia profunda entre estar tranquilo y estar a salvo. La tranquilidad puede romperse. El reposo verdadero no. Porque no depende de las circunstancias. Depende de una comprensión silenciosa. En este momento, no hay nada que defender. Los proverbios acompañan ese descubrimiento. Con una paciencia que no se agota. No interrumpen el silencio. No llenan los vacíos. Permiten que el tiempo se expanda. Sin que nadie lo vigile. En ese tiempo extendido, la mente empieza a soltarse de sus hábitos. Ya no necesita narrar lo que ocurre. Ya no necesita comentar cada sensación. Ya no necesita intervenir. Los pensamientos, si aparecen, no traen urgencia. Llegan. Y se van. Como visitas que no exigen conversación. El cuerpo también responde a este cambio. No de forma abrupta. No de manera evidente. Simplemente deja de sostener tensiones innecesarias. No porque alguien se lo ordene, sino porque ya no son necesarias. La sabiduría, en este punto, no enseña. Acompaña. Se vuelve una presencia estable. Que no llama la atención. Pero que se nota cuando falta. Como una luz tenue. Que no ilumina con fuerza. Pero permite ver sin esfuerzo. En este reposo, el tiempo deja de ser algo que pasa. Y se convierte en algo que sostiene. No empuja hacia adelante. No arrastra hacia atrás. Permanece. Y al permanecer, permite que todo lo demás encuentre su lugar. No hay necesidad de recordar. ¿Qué se dijo antes? No hay obligación de seguir el hilo. La narración no depende de la memoria. Depende de la continuidad. De estar ahí. Segundo tras segundo. Con el mismo tono. La misma cadencia. La misma calma. Este es un punto del recorrido. En el que el oyente ya no necesita avanzar. Puede quedarse aquí. Todo el tiempo que haga falta. Nada se pierde por permanecer. Nada se retrasa. La sabiduría no se escapa. Cuando no se la persigue. Permanece cerca. Cuando se la deja estar. Hay una confianza profunda. En este dejar estar. Una confianza que no necesita pruebas. Que no exige confirmación. Simplemente sabe. Sabe que el silencio no es vacío. Sabe que la quietud no es ausencia. Sabe que el reposo es una forma de plenitud discreta. En este estado, las preocupaciones no desaparecen. Pero dejan de ocupar el centro. Quedan a un costado. Sostenidas. Sin peso excesivo. El corazón reconoce este equilibrio. Como algo natural. Como un estado al que puede volver. Sin esfuerzo. La narración sigue. No para llevar a otro lugar. Sino para permanecer en este. Y mientras permanece. Todo lo que necesita acomodarse. Lo hace. Sin ser empujado. Sin ser nombrado. Sin ser apresurado. Este reposo no pide atención. No pide participación. Solo ofrece compañía. Una compañía estable. Constante. Sin expectativas. Y esa compañía, cuando se extiende en el tiempo, se vuelve suficiente. Permanece aquí. No como una tarea. No como una meta. Como un lugar. Donde no hace falta irse. El lugar donde todo puede quedarse quieto. Inspirada en la sabiduría que no apura y no concluye.
Hay momentos en los que ya no es necesario avanzar. No porque el camino haya terminado, sino porque el movimiento ha dejado de ser importante. La sabiduría reconoce esos momentos y no los interrumpe. No propone un siguiente paso. No señala una dirección nueva. No sugiere un cambio. Simplemente permite que lo que ya está ocurriendo continúe. En este punto, la narración ya no acompaña un proceso. Acompaña un estado. Un estado donde nada falta. Y nada sobra. Donde las palabras no empujan, sino que se apoyan suavemente sobre el silencio. Como si cada frase fuera colocada con cuidado. No para decir algo más, sino para no romper lo que ya está. Hay una tranquilidad particular en no tener que llegar, en no tener que entender, en no tener que recordar. La mente, cuando se encuentra aquí, ya no necesita sostener la atención. Puede relajarse, sin miedo a perder algo importante. Porque aquí no hay nada que se escape. La sabiduría no se aleja. Cuando dejamos de observarla, permanece. Permanece como permanece el sonido lejano de la noche. Como permanece la luz tenue. Cuando no se la mira directamente. No exige presencia activa. No exige respuesta. Solo está. Y ese estar se vuelve un lugar. Un lugar interior. Donde las preguntas no empujan. Donde las preocupaciones no reclaman. Donde el tiempo no presiona. En este lugar, los pensamientos no son enemigos. Son movimientos suaves. Que no alteran el fondo. Vienen. Se acomodan. Y se van. Sin arrastrar. Sin insistir. La sabiduría no los corrige. No los juzga. No los elimina. Los deja pasar. Porque sabe que no todo pensamiento necesita respuesta. No todo recuerdo necesita explicación. No toda sensación necesita nombre. Hay una forma profunda de descanso en permitir que las cosas sean, sin intervenirlas. Ese descanso no se aprende, se reconoce. El cuerpo lo reconoce. Cuando deja de sostener tensiones que ya no cumplen ninguna función. La mente lo reconoce. Cuando deja de vigilar lo que ya está a salvo. El corazón lo reconoce. Cuando deja de pedir garantías. Todo se acomoda. No porque alguien lo ordene, sino porque ya no hay resistencia. Los proverbios hablan desde este lugar. Sin decirlo explícitamente. Hablan con frases breves. Con imágenes simples. Con verdades que no necesitan desarrollo. Porque saben que hay estados interiores donde el exceso de palabras rompe más de lo que construye. Aquí, cada palabra es medida. No por miedo, sino por respeto. Respeto por el silencio que sostiene. Respeto por el ritmo que ya se ha establecido. La narración sigue. Pero no avanza. Se desplaza suavemente. Dentro del mismo espacio. Como alguien que camina despacio. Por un lugar familiar. Sin buscar nada nuevo. Y ese caminar sin búsqueda es en sí mismo una forma de descanso. No hay expectativa de cierre. No hay anticipación de final. El tiempo deja de ser una línea. Y se convierte en una superficie amplia. Donde se puede permanecer. Sin cansancio. En este punto. Ya no importa si se escucha cada frase. No importa si algunas palabras se pierden. Nada esencial se pierde. Porque lo esencial ya no está en las palabras. Está en el tono. En la cadencia. En la continuidad. La sabiduría no necesita ser entendida. Para sostener. Sostiene. Porque está.
Y ese estar constante, suave, sin cambios bruscos, sin sobresaltos, crea una base interior, sobre la que todo descansa. Incluso aquello que aún no se ha resuelto. Incluso aquello que sigue siendo incierto. Nada queda fuera de este espacio. La narración no separa. Incluye. Incluye la calma. Incluye la inquietud leve. Incluye el silencio. Incluye el cansancio. Todo puede estar aquí. Sin estorbarse. Ese es el lugar al que la sabiduría conduce. Sin conducir. No se llega a él. Se permanece. Y permanecer aquí no requiere esfuerzo. No requiere atención constante. No requiere intención. Solo continuidad. La voz sigue. Con el mismo ritmo. Con la misma suavidad. Sin marcar límites. Porque aún no es tiempo de cerrar. Aún no es tiempo de despedirse. Todavía hay espacio. Para seguir estando. La calma que no necesita sostenerse. Inspirada en la sabiduría que permanece cuando todo se ha aquietado. Hay un momento en el que incluso la calma deja de sentirse como algo que se busca. Ya no es un objetivo. Ya no es una intención. Es simplemente el estado natural del momento. La sabiduría reconoce ese punto. Y se vuelve aún más discreta. No añade palabras innecesarias. No intensifica el tono. No marca transiciones. Permite que la quietud se afiance por sí sola. En este tramo, ya no hay nada que alcanzar. Nada que comprender. Nada que recordar. La narración no pretende guiar. No propone un recorrido. Se limita a permanecer. Con la misma cadencia. Con la misma suavidad. Sin variaciones que despierten la atención. Hay una confianza profunda. En dejar que el tiempo haga su trabajo. Sin interferencia. El oyente puede sentir que ya no está escuchando activamente. Y eso está bien. Porque aquí, la escucha no es un esfuerzo. Es un estar compartido. Las palabras no reclaman significado. No piden interpretación. Se deslizan lentamente. Como el agua tranquila. Que no necesita forma precisa. Para cumplir su función. La sabiduría, en este punto, ya no se presenta como enseñanza. Se ha convertido en atmósfera. Una atmósfera donde todo puede existir. Sin fricción. Los pensamientos, sí aparecen. No interrumpen. Se integran. No empujan. No distraen. Son parte del paisaje interior. No un problema que resolver. El cuerpo, al sentirse sostenido, responde sin instrucciones. No hay órdenes. No hay indicaciones. Simplemente deja de resistir. La tensión que aún queda no necesita ser eliminada. Se acomoda. Encuentra un lugar donde no estorba. El tiempo se vuelve amplio. Sin bordes claros. Sin marcadores. No avanza hacia adelante. No retrocede. Permanece. Y en ese permanecer, la narración cumple su propósito más profundo. Ser compañía silenciosa. No una voz que dirige. No una presencia que exige. Una compañía que está. Y por eso basta. La sabiduría no se apura por llegar al final. Sabe que el final, cuando llegue, no necesitará anuncio. Por ahora, lo importante es mantener este ritmo estable. Esta continuidad suave. Que no se rompe. La voz no cambia. El tono no se eleva. Las palabras no se aceleran. Todo sigue igual. Porque aquí, la estabilidad es el mensaje. Hay una serenidad particular. En no esperar nada más. En no anticipar lo que viene después. En permitir que el momento
sea suficiente. Esa serenidad no se explica. Se vive. Y mientras se vive, algo profundo se afianza. La certeza silenciosa de que no hay urgencia, de que no hay peligro, de que no hay exigencia pendiente. Todo lo que necesita sostenerse ya está siendo sostenido. La narración continúa. No para decir algo nuevo, sino para no romper este estado que ya se ha instalado. El oyente puede entrar y salir de la escucha sin perder nada. Porque nada depende de una atención constante. La sabiduría no se pierde. Cuando la atención se afloja, permanece. Como permanece la noche tranquila. Cuando nadie la observa. Como permanece el silencio. Cuando dejamos de escucharlo activamente. Aquí. Todo puede quedarse quieto. Sin apagarse. Todo puede descansar. Sin desaparecer. La calma no se sostiene con esfuerzo. Se sostiene sola. Cuando se le da espacio. Y este espacio. Amplio. Estable. Sin presión. Es el que la narración sigue ofreciendo. Sin pedir nada a cambio. Todavía no es momento de cerrar. Todavía no es momento de despedirse. Aún hay tiempo. Para seguir permaneciendo. En este mismo lugar. Dejar que el silencio haga su obra. Inspirada en la sabiduría que se retira sin irse. Lentamente. Sin que sea necesario notarlo. La narración comienza a hacerse. Un poco más amplia. No más intensa. No más profunda. Más espaciosa. Como si las palabras necesitaran menos esfuerzo. Para estar aquí. Ya no buscan acompañar activamente. No intentan sostener nada. Confían. Confían en que lo que se ha dicho ya encontró su lugar. Confían en que lo que se ha sentido no necesita repetirse. La sabiduría, cuando llega a este punto, no se retira de golpe. No se despide. No anuncia su ausencia. Simplemente deja más espacio entre una presencia y otra. Como alguien que se sienta cerca. Sin hablar. Sabiendo que no hace falta. Hay una madurez profunda. En permitir que el silencio haga lo que las palabras ya no necesitan hacer. Ese silencio no es vacío. No es abandono. Es continuidad. En otra forma, los proverbios no temen ese silencio. Lo respetan. Saben que hay momentos en los que insistir rompería más de lo que ayudaría. Por eso, aquí, la voz no empuja. No enfatiza. No subraya. Se vuelve aún más regular. Más predecible. Más estable. Y en esa estabilidad, algo se termina de acomodar. No en la mente. No en la comprensión. En el fondo. El tiempo, en este tramo, se vuelve especialmente amable. No marca pasos. No señala duración. Simplemente pasa. Y al pasar, sostiene. La atención ya no importa. No es necesaria. Incluso si la escucha se vuelve difusa. Si las palabras se mezclan. Si la conciencia entra y sale. Nada se pierde. Porque lo esencial ya no depende de la forma. Depende de la presencia. La sabiduría permanece. Aunque no sea observada. Como la luz suave. Que sigue ahí. Aunque los ojos se cierren. Como el suelo firme. Que no desaparece. Cuando dejamos de mirarlo. Aquí. Todo puede aflojar un poco más. No como una indicación. No como una sugerencia. Como una consecuencia natural. De haberse quedado el tiempo suficiente. La narración no acompaña. Para llevar a algún lugar. Acompaña. Para que no sea necesario ir a ningún lugar. Hay una quietud especial.
En este punto, una quietud que no se siente como algo logrado. Se siente como algo permitido. Permitido estar así. Permitido no responder. Permitido no sostener. La sabiduría no exige presencia activa. No exige escucha consciente. Está bien. Si el oyente ya no distingue dónde empieza una frase y dónde termina otra. Ese desdibujarse es parte del proceso. No se pierde claridad. Se gana descanso. Las palabras se vuelven más suaves en los bordes. Menos definidas. Más integradas. No llaman. No destacan. Acompañan. Como un murmullo constante. Que no necesita atención. Para cumplir su función. Aquí. La narración comienza a retirarse. Del primer plano. No desaparece. Se vuelve fondo. Un fondo estable. Confiable. Sin sobresaltos. Y ese fondo es suficiente. No hay nada más que añadir. No hay nada que quitar. El equilibrio ya está dado. La sabiduría reconoce este momento. Y no lo interrumpe. Permite que el silencio tome un poco más de espacio. Sin dejar de estar presente. Todavía no es el final. Pero ya no es necesario avanzar. El cierre no llegará como un golpe. Llegará. Como llega la noche. Cuando no se la anuncia. Por ahora. La narración sigue. Más amplia. Más lenta. Más liviana. Dejando que todo se asiente. Por sí solo. Cuando la voz ya no es necesaria. Cierre abierto. Llega un punto. En el que la voz ya no tiene que decir nada más. No porque todo haya sido dicho. Sino porque lo que importa ya no necesita palabras. La sabiduría reconoce ese momento. Y se queda en silencio. Sin desaparecer. Como una presencia. Que no se anuncia. Pero que permanece. Aquí. La narración deja de ocupar espacio. No empuja. No acompaña activamente. Simplemente. Está. El tiempo continúa. Con la misma calma. Con la que ha estado todo este tramo. No hay transición marcada. No hay señal de cierre. Las palabras se vuelven más raras. Más espaciadas. Más suaves en los bordes. Y en esos espacios. El silencio encuentra su lugar natural. No hay nada que sostener. No hay nada que completar. Lo que debía asentarse. Ya se ha asentado. La sabiduría no se retira. Se integra. Como algo que queda. Sin necesidad de ser recordado. El oyente no necesita hacer nada. Con lo que ha escuchado. No necesita comprenderlo todo. No necesita conservarlo. Basta con que haya estado. La calma no se pierde. Cuando la voz se apaga. Permanece. Porque no dependía de la voz. Dependía del espacio. Que se permitió. Aquí. No hay expectativa. No hay continuidad que cumplir. El tiempo puede seguir. Sin ser observado. El silencio puede expandirse. Sin ser interrumpido. La narración ya no acompaña. Ya no dirige. Se vuelve fondo. Y luego. Se vuelve innecesaria. Y eso está bien. No hay despedida. No hay final. Solo una presencia que permanece. Aunque nadie la nombre. Y cuando la voz se detenga. Nada se rompe. Todo sigue. Exactamente. Como debe seguir.